Hemos estado estudiando la carta a los Efesios, hemos llegado al capítulo 4 y este título o esta noche, este sermón lo hemos llamado En busca de una persona apta. En busca de una persona apta. Ahora bien, ¿será que apta se escribe con H o sin H? Así que a los que tienen niños les vamos a aclarar que apta se escribe sin H, pero para efectos de este sermón, esta noche lo vamos a escribir con H. Cuando estaba cursando el grado 11 de escolaridad, es decir, cuando ya estaba a punto de terminar el bachillerato, un día llegó al colegio la información que todos sabíamos que llegaría, pero que de alguna manera nadie deseaba. Todos los hombres del curso debíamos presentarnos en la fecha y hora señaladas para comenzar con el proceso de selección al servicio militar obligatorio. Éramos 4-11 en el colegio, 4 grupos 11. Y llegó esa noticia, nos dieron una fecha y en esa fecha efectivamente todos nos presentamos. El proceso tuvo en realidad 3 fechas. Todos debíamos presentarnos en la primera fecha y de ahí se desprendería si teníamos que presentarnos en las otras 2. Porque este proceso indicaría si éramos indicados o seleccionados para poder ser soldados de la patria. En mi caso personal, yo desde siempre sentí deseos de prestar el servicio militar y nunca le tuve miedo a ser un soldado. La gente decía, no, ¿qué tal? Es horrible esa disciplina, cómo los mandan y todo lo que se ve allá. Pero sinceramente yo sentía deseos de prestar el servicio militar a pesar que en esa época la situación del país estaba en grave crisis. En ese año en el que yo me estaba presentando a este proceso de selección al servicio militar obligatorio, ocurrieron varias masacres de militares. Ocurrió la muerte a los soldados en Patascoy, ocurrió el terrible ataque de las FARC a la base de Las Delicias, y eso hacía que el servicio militar obligatorio fuera visto sobre todo por los padres de familia como algo que producía miedo. ¿Cómo vamos a mandar a nuestros hijos? Además, en esa época no estaba la ley que decía que una persona podía prestar servicio militar si era mayor de edad. En esa época los menores de edad también podían prestar servicio militar. De hecho, cuando yo terminé el grado 11 tenía tan solo 15 años. Efectivamente fue a la primera cita y en la primera cita se nos hizo un examen médico general y externo. Debíamos quitarnos la ropa por completo y esperar que un doctor o doctora palpara nuestras partes íntimas, contara nuestros dedos de manos y pies y observara si a primera vista nuestra columna estaba en buena posición. Creo que fue lo más difícil. Quitarse la ropa en presencia de los compañeros del salón de clase no es fácil. Y no es fácil cuando todos están pendientes, y discúlpenme esto, si lo tienes normal o lo tienes anormal, si lo tienes grande o pequeñito. Eso no fue nada agradable. En esa primera cita fui hallado apto. El médico dijo, tiene las condiciones físicas para prestar servicio militar. Otros compañeritos fueron hallados no aptos. Recuerdo particularmente a uno que le faltaba un dedo, entonces no lo llevaron, y a otro que por tener un problema severo en su visión tampoco lo llevaron, salió no apto. En la segunda cita debíamos entregar algunos documentos.
Debíamos llevar el registro civil, la fotocopia de la cédula de los padres, la cuenta de servicios públicos para que ellos determinaran cuál era el estrato social en el que vivíamos. Y si alguien tenía una objeción de conciencia o tenía algún certificado médico que demostrara enfermedad, en esa segunda cita debía presentar ese documento. Y, sinceramente, aunque a nosotros nos cubría la objeción de conciencia por ser cristianos, yo no quise alegar tal cosa porque veía que prestar servicio militar era algo que iba más hacia lo honroso que hacia lo deshonroso. Efectivamente, en esa segunda cita, después de entregar los documentos, me dijeron una vez más, eres apto. Llegó la tercera cita y en esa cita particularmente, ya muchos de mis amigos que también habían salido aptos, habían movido cielo y tierra, tocado puertas, sobornado funcionarios, comprado certificados médicos e incluso algunos se convirtieron a religiones como testigos de Jehová porque allí profesaban objeción de conciencia para ir al ejército. Yo sabía que todo era mentira. Sin embargo, los que fuimos ahora teníamos una obligación. Debíamos meter la mano en una bolsita y sacar una balota. En esa balota había unas bolitas de ping-pong verde que significaba que quien la sacara sería o iría a prestar su servicio en la Policía Nacional. Los demás colores indicaban a qué batallón del ejército debía presentarse para su incorporación. En mi caso personal, saqué la balotica y me tocó el Ejército Nacional. Y una vez más se demostró que estaba apto. Para resumir la historia, presté mi servicio militar obligatorio y con mucho orgullo guardé y guardo todo lo que significa la patria nacional, todo lo que significa el Ejército de Colombia y todo lo que significa la institucionalidad de este país. Sin embargo, quería hacer énfasis en lo siguiente. Cada vez que me decían que era apto, me estaban diciendo que era idóneo o apropiado para desarrollar la tarea o recibir una asignación. Ahora bien, ¿por qué traigo esta historia y por qué quiero compararla con esta palabra apta que hemos escrito con mala ortografía pero con buena intención? En esta carta que estamos estudiando del apóstol Pablo, la cual él escribe a los Efesios, él ha señalado ya, hasta lo que hemos leído, que Dios todo lo ha hecho para cumplir su propósito eterno, es decir, para hacernos el pueblo para su reino. En el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, Pablo está diciendo todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Se manifestó como hombre, nos predestinó, nos santificó, nos dio herencia, nos llamó a ser su pueblo, nos salvó no por obras nuestras, sino por su gracia. Todo eso lo ha hecho el Señor. Pero en el capítulo 3 va a pasar, o más bien, a partir del capítulo 4 va a pasar algo. Y es que el apóstol Pablo ya no va a decirnos tanto lo que Dios ha hecho, sino que él busca llevarnos a la comprensión de cómo debemos responder al llamado de Dios a ser su pueblo elegido. Y él va a usar varias figuras. En primer lugar, nos va a decir que debemos tener unidad espiritual. No podemos ser el pueblo de Dios si estamos divididos. Piense por un instante en lo siguiente. Cierto que es muy triste cuando los medios de comunicación nos dicen que entre dos pelotones de soldado tuvieron un enfrentamiento y un combate porque no sabían que eran de la misma fuerza. Eso es tristísimo. Es triste cuando a nuestro ejército o policía la atacan terroristas, bandidos, narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, llámelos como quiera. Pero es muy triste cuando el fuego que nos asesinó era fuego amigo. Así que Pablo va a decir, debe haber unidad espiritual. Y esta unidad espiritual debe ser entendida en la manera cómo se vive la nueva vida en el Señor Jesús.
Además, Pablo va a decirnos cómo imitar a nuestro Padre Dios. Y para eso nos va a decir cómo vivir en el hogar, cómo vivir como padres, cómo vivir como hijos, cómo vivir como empleados. Y al final, cuando estemos aptos, en el capítulo 6 nos va a decir cómo usar la armadura de este reino o de este ejército de Dios. ¿Se acuerda que en el capítulo 6, y tú ahorita, hermano Juan, lo citaste, Pablo va a hablar o va a terminar hablando acerca de la armadura de Dios? Así que Pablo no nos está viendo como una iglesita. Pablo no nos está viendo como unas pobres ovejitas que van a congregarse. Pablo, que había leído bien las sagradas escrituras, había entendido lo que Dios dice por medio del profeta Ezequiel. Y dice Pablo que así como Dios nos resucitó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, citando al profeta Ezequiel en el capítulo 37 de su libro, nos va a decir, nos resucitó y nos llamó a la vida para que seamos un ejército poderoso, un ejército glorioso. Y ahí usted debería decir amén. Esa bobada que tenemos en la cabeza de ser religiosos, o de ser unas simples ovejitas, y se da cuenta que el mundo nos acusa de eso. No, es que los pastores tratan a la gente como borregos, los llevan de un lado para otro. Ya no más de eso. Dios nos llamó a ser su ejército, y este ejército es un ejército victorioso, porque ya las victorias están aseguradas en Cristo Jesús. Entonces usted se preguntará, si para ser un buen soldado hay que ser apto, ¿por qué será que el pastor Junior esta noche en el título ha escrito la palabra apta con H? Y vamos a descubrir en este sermón que esa palabra apta no es más que una sigla con la cual trataremos de convertir en algo fácil de recordar las características que debemos tener para vivir de manera digna en este llamamiento. Mire, hermanos, ustedes y yo fuimos llamados por Dios a ser su pueblo. Ustedes y yo somos la familia de Dios. Pero para ser su pueblo y para ser su familia tenemos que vivir de una manera digna del llamamiento. Y por eso el versículo 1 dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, mire esto, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento. Dios nos ha llamado a ser su pueblo, pero ser el pueblo de Dios es algo que requiere dignidad y buen uso. Lo que digan de ti de manera individual es lo que la gente piensa de todos nosotros. Se da cuenta que cuando un cristiano comete una falta social, primero, los medios de comunicación lo catalogan como pastor, así sea un miembro común y corriente. Pastor cristiano abusa de niña en su congregación. Y no era un pastor, era un miembro cualquiera. Pero ¿sabe por qué lo dicen en esos términos? Porque están tratando de avergonzar no solo a esa persona, sino la fe que todos tenemos en común. Así que cuando la gente habla de ti, en realidad está hablando de todos nosotros. Cuando tus vecinos ven algo en ti, están viendo lo que somos todos nosotros. Cuando tus familiares escuchan algo de ti, están escuchando algo de todos nosotros. Y pensemos en lo siguiente, ¿será que alguna acción mía ha puesto en vergüenza a toda la congregación? ¿Será que una palabra desproporcionada mía ha puesto en vergüenza a toda la congregación? ¿Cómo debe lucir el pueblo de Dios? ¿Cómo debemos lucir nosotros? Y no estoy hablando solamente de ropa, estoy hablando de actitud, estoy hablando de conducta, pero estoy hablando además del carácter. Contéstese lo siguiente. ¿Sería correcto que un batallón del ejército peleara contra otro batallón del ejército? Y vamos a reducirlo, a singularizarlo más.
¿Qué pensaríamos si entre dos soldados se matan como si fueran enemigos? ¿Qué pensaríamos nosotros? Dado este llamado digno, que debe ser de manera digna, el apóstol Pablo dirá que debemos lograr unidad espiritual. Ahorita estamos haciendo el ejercicio de decir los versículos y aquí debemos preguntarnos, ¿tenemos unidad espiritual cuando muchas veces ni siquiera nos sabemos el nombre del hermano? Hey tú, el que estás de negro, ¿te puedes poner en pie un momento, por favor? ¿Quiénes saben cómo se llama él? La familia pastoral no juega y la esposa tampoco. ¿Cómo se llama este hermano? Hey tú, el que tiene la gorra ahí, ponte en pie. Siéntate, mi querido Rogelio. Les presento al hermano Rogelio. De hoy en adelante le pueden decir con confianza Roger. Roger le pueden decir. Cuando ores por la iglesia, recuerda a Roger, a su esposa Ángela. ¿Cómo se llama ese hermano que está ahí de pie? Lo acabamos de bautizar ahorita en diciembre. 1, 2, la familia pastoral no juega. 3, tú tampoco porque tú eres de consolidación, así que tú llevas la base de datos. ¿Te pastelearon? Sí, le pastelearon. No me hagan trampa, no me hagan trampa. Sí, pasteleado. Pero venga, les digo algo. Este hermano se llama Alejandro. Les presento al hermano Alejandro. Cuando oren, oren por Alejandro. Hey tú, ponte de pie en la silla, párate en la silla por favor. ¿Quién sabe cómo se llama ese chiquitico? Levante la mano sin decir el nombre. Bien, bien. A ese chiquitico por cariño yo le digo sancocho, pero se llama Juan José. Juan José, les presento a Juan José. Hey tú, el de camiseta roja, ponte en pie un momento por favor. ¿Quién sabe cómo se llama ese hombre? No, ustedes no juegan. Ustedes vinieron con él, tampoco, ustedes la pasan allá metidos. Usted tampoco, que es de consolidación, el pastor y la familia no juegan. Les presento al hermano Baker, no es Baileys, Baker, B-E-Y-K-E-R, Baker. Cuando ores por la iglesia, recuerda a Baker. Dile, Señor, ese hombre está soltero, sufriendo, Señor. Siéntate, por favor. Hace poco, la semana pasada, llegaron 2 hermanos. Yo ya sé el nombre de ustedes. Pónganse en pie ustedes, por favor. Y aquí los presentamos y oramos. Pero vamos a ver si fuimos juiciosos en la semana, orando por ellos. ¿Alguien recuerda el nombre de ellos? Bien, los pastores. Usted no juega. Usted es de consolidación. Vamos a ver el hermano Johnny. Dígame el nombre del Señor. No, ella tiene el nombre de nada. Usted me va a decir cómo se llama. No juega, descalificado. Pastor, ¿cómo se llaman? Pedro y Coromoto. Les presento a Pedro y a Coromoto. Damos un aplauso al Señor por la vida de ellos. Dado este llamado digno, que debe ser vivido de una manera digna, el apóstol Pablo dirá que debemos lograr unidad espiritual. Y la unidad empieza con virtudes que son muy sencillas. Por eso este sermón se llama, y quiero que nunca lo olvide, En busca de una persona apta. ¿Por qué apta? Porque la H es la primera cualidad que se requiere para ser una persona digna del llamado. La H indicará que debemos ser
humildes, humildes. Volvemos a leer el texto. Dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Cómo? Siempre humildes. Siempre humildes. La palabra humildad ha sido relacionada siempre con la condición de pobreza. ¿Se han dado cuenta que la gente dice, no, es que es muy humilde, porque dice que es pobre o porque le falta algo? Eso no es verdad, eso es otra cosa. Dice que no, él viene de familia humilde. No, humildad no es pobreza. Hay pobres humildes y hay pobres arrogantes. Hay ricos humildes y hay ricos arrogantes. Así que la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La humildad es una condición absolutamente espiritual. Significa que somos capaces de pensar de nosotros mismos con la verdad. Y esto es muy importante. Cuando decimos que somos capaces de pensar en nosotros mismos con la verdad, estoy tratando de decir, ni pensamos en nosotros mismos creyendo que somos más de lo que realmente somos, ni tampoco menos de lo que realmente somos. Cuando hablo de la verdad estoy diciendo, es estimarnos a nosotros mismos. Y cuando hay una verdadera estima, cuando nos estamos estimando en la verdad, ¿sabe qué pasa? Tenemos que llegar al punto de reconocer que somos pequeños, frágiles, y hay una palabra que me gusta mucho, somos rompibles. Humildad significa que reconocemos que somos rompibles, frágiles, delicados, pequeños. Ser humildes es reconocer nuestra propia debilidad, es reconocer nuestras incapacidades, es reconocer que tenemos que vivir de una manera sumisa y obediente a la superioridad de nuestro Creador que es Dios. Eso es humildad. Si una persona finge y trata de disfrazarse con la humildad, esa persona no es humilde, esa persona es falsa, esa persona es hipócrita. Porque hay personas que tratan de rebajarse para lograr ganarse la simpatía de los demás, pero su corazón es arrogante. Una persona humilde lo es en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de actuar, pero sobre todo en su manera de reconocerse ante Dios y ante los demás. Las personas humildes no son personas bobas. La gente dice, ay, no, es que él es muy humilde, qué pesar, qué pecadito. Las personas humildes saben cuándo se está cometiendo una injusticia contra ellos. Las personas humildes saben cuándo se está otorgando justicia para ellos, pero saben guardar su posición. Hay una canción del hermano Marcos Vidal que me gusta mucho. Dice, somos frágiles criaturas. El humilde sabe que depende para todo de Dios. No depende de su empleo ni de sus negocios, no depende de su riqueza ni de su dinero, no depende ni siquiera de su mente. El humilde reconoce que todo lo que hace, lo hace para honrar y en dependencia de Dios. Ahora bien, como algunas veces es muy fácil decir que es algo diciendo que no es, esta noche quiero mencionarles algunas cosas que en términos de nuestra vida de fe no representan la humildad. No es humildad cuando alimentamos nuestro ego creyéndonos mejores que los demás. Eso no es humildad, y esto aplica en todos los ámbitos. Esto aplica en la iglesia, esto aplica en la familia, esto aplica en la sociedad. Yo he escuchado a hombres decirle a sus esposas, es que esta mujer que me tocó a mí, ese poquitito de inteligencia que tiene, eso no es humildad, eso es arrogancia. No es humildad cuando nuestra boca se mofa de los éxitos sin darle la gloria a Dios. Yo soy muy teso. No, es que mi mamá y mi papá se lucieron conmigo. Es que ¿saben qué? Después de Jesucristo yo, es más, estoy casi al nivel de Él. Eso no es humildad. No es humildad cuando miramos con desdén a los demás por su condición socioeconómica, espiritual o de reconocimiento. Y quiero que sepa algo.
no solamente miramos por debajo a los pobres, algunas veces también miramos por debajo a los ricos. No, pues vea Luis, que tan rico. ¿Y para qué? Si se muere y le va a ir igual que a todos. Eso no es humildad. No es humildad cuando rechazamos la corrección. Me he dado cuenta de todos los errores que cometo en mi casa ahora que estoy casado. Me di cuenta que tengo una facilidad impresionante, talentosa. Es más, yo no sabía que tenía tanto talento para hacer regueros. No lo sabía. Tengo un talento que ojalá usted me llevara a su casa para yo demostrarle qué tan bueno soy haciendo regueros. Inclusive cuando estoy ayudando en los quehaceres de la casa, lavo la loza y por todo alrededor quedan goticas. No me había dado cuenta de lo que eso significa. Y mi esposa, como mujer amorosa, entonces va y me corrige entre risas. Ay, mi amor, tú si eres charro, por todas partes vas dejando regueros. Así que ella ha aplicado un modelo. Entonces me dice, mira mi amor, esta toallita está acá para que cuando termines de hacer eso no vayas hasta por allá regando todo, sino que puedas tomarla en tus manos y secarte. ¿Qué pasaría si yo me molestara por esa corrección? Algunas veces creemos que somos no aptos para que alguien más nos corrija. Y quiero que sepa algo, todos necesitamos constantemente corrección. No aceptarla es estar faltos de humildad. No acoja la corrección dependiendo de la fuente de donde venga. Muchos de ustedes me han dicho en algunas oportunidades, pastor, venga, ¿usted por qué no habla con mi hijo? ¿Usted por qué no habla con mi hija? ¿Usted por qué no habla con mi esposo? Ay, pastor, hágame el favor, hable con él, es que él lo escucha a usted. Yo valoro eso, porque de alguna manera digo, la iglesia entiende la voz del pastor, pero también me preocupo porque pienso, ¿y este hombre por qué no la escucha a ella? También me preocupo cuando pienso, ¿y esta mujer por qué no escucha a su esposo? Y hay una razón, porque nos falta humildad. No hay humildad cuando oprimimos a los demás por causa de su debilidad. Es que yo soy el papá y en esta casa se hace lo que yo digo y punto. ¿Y por qué? Porque yo dije. Es que en esta empresa el dueño soy yo capitalicé y si no le gusta las puertas están abiertas, se puede ir. Eso no es humildad. No es humildad cuando desarrollamos un concepto de nosotros mismos más elevado del que tenemos. Hace unos meses atrás un hombre de la iglesia aquí molestando le decía a su novia y nos decía a los que estábamos con él, es que díganle que no va a encontrar otro como yo, vea, bien educadito, bien lindo, bien peinado. Yo decía, no es que sea convencido, es que le falta humildad. Una vez se lo dije, ¿sabes algo? Hay una cosita que te falta con todo eso lo pretencioso que eres. Y me contestó, ¿qué me va a faltar a mí, pastor? Si yo estoy sobrado de bueno. Te falta humildad. Te falta humildad. No hay humildad cuando chicaneamos con nuestra billetera, cuando chicaneamos nuestro talento, inclusive cuando chicaneamos con nuestro don. Vengan, voy a hacer un ayuno en mi casa y una vigilia de poder. Va a haber sanidades. Atrévanse a traer muertos. Los levanto gratis. Eso no es humildad. No es humildad cuando deseamos ser vistos para aplauso y no ser ocultos en servicio. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que hace las cosas para que los vean? Y hay gente que trata de tener una falsa modestia. Ay, no, pero yo no quiero que nadie se entere, pero hace todo para que todos lo vean. Eso no es humildad.
Pastor, que nadie se dé cuenta que yo limpié las sillas. Y todos escuchamos. Eso no es humildad. Ay, no. Es que yo diezmo tanto en la iglesia. Espíritu Santo, gracias por la humildad. No es humildad cuando buscamos imponernos sobre los demás. No es humildad cuando rebajamos al otro. Oiga, usted vea, siéntese ahí. Tenga. No es humildad cuando hacemos las cosas por egoísmo o por vanidad y no por servicio y amor. Pastor, ¿usted me está discutiendo a mí? ¿De verdad, pastor, usted me está discutiendo a mí? Yo pasé 10 semestres estudiando esta carrera y usted me está discutiendo a mí. Eso no es humildad. Les dije que la humildad es una característica absolutamente espiritual por una razón. Proviene exclusivamente de Dios. El apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, dice: no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Paremos un momento acá. Hace algunos meses le dije a alguien que se había ofrecido para la música en la iglesia. Me decía, no, es que sabes que Cristian, no sé, Cristian es mejor cantante que baterista. Y ese muchacho Alex, no sé, le falta swing, le falta sabor. Dame la oportunidad. ¿Sabes qué? Eso te va a quedar fantástico. Le dije, no, gracias. Lo estás haciendo por vanidad. No quiero que participes con nosotros. No es por egoísmo, por vanidad. Es por servicio y amor. Y dice Pablo, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cuántos años llevas estudiando? Ponte en pie un momento, por favor, y ven acá un momento. ¿Cuántos años llevas estudiando en la vida? ¿Cuántos hiciste de preescolar? 3 de preescolar, Dios mío. Primaria. Venga para acá. 4 porque le saltaron 1, van 7. Bachillerato. 6. ¿Cuántos llevamos? 13. Pregrado universitario. 6. ¿En cuántos íbamos? ¿Llevamos en 20? 19. 19. Cursos, diplomados y demás cosas. Como 3 años. 4. ¿En cuánto vamos? 23. Especialización. 3. ¿Cuántos van? Dios mío. Toda la vida estudiando. Quisiera pedirle a alguien que no haya terminado el bachillerato sin que se moleste, venga un momentito acá. ¿Quién no terminó el bachillerato? No quiero avergonzarle. Venga, Mario. ¿Hasta qué grado estudiaste de bachillerato? 10º, pero no terminó. O sea que estudió ¿cuántos? 9º. ¿Eso cuánto suma? ¿Como 10 años? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Ya, ahí suma, eso suma. A pesar del esfuerzo de la hermana, a pesar de su profesionalismo, a pesar de su entereza para trasnochar, para madrugar, para presentar exámenes y para haberse convertido en un profesional de este país, su responsabilidad en fe es mirar al hermano que no terminó el bachillerato como superior a ella. ¿Me estoy haciendo entender? Pero ¿qué pasa si el hermano que no terminó el bachillerato observa a la hermana? ¿Qué debería hacer él? Observarla como superior a él mismo. Así que lo que Pablo está diciendo es, si logramos mirarnos entre todos como superiores a nosotros mismos, ese día no estaremos haciendo las cosas por vanidad o por egoísmo.
Gracias a ustedes, modelos. Sigue estudiando, termina el bachillerato, por favor. ¿No les parece a ustedes que hay una gran riqueza en esta iglesia, en las que hay gente tan estudiada, con gente que no ha tenido tanto estudio, pero que todos tenemos algo común? Hemos recibido con dignidad el llamado de Dios para ser su pueblo. Tenemos en nuestra boca y en nuestro corazón el nombre más precioso que hay, y es el nombre de Cristo Jesús. Y sigue diciendo Pablo, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, observen esto, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿sabe dónde está la virtud de ser verdaderamente humildes? En que logremos hacerlo por nosotros mismos, porque Dios tiene el poder para humillarnos, Dios tiene el poder para rebajarnos, pero el apóstol Pedro dice, hermanos, más bien humíllense bajo la poderosa mano del Señor y Él los exaltará cuando fuere tiempo. No espere que la vida lo esté humillando. Hay gente que dice, no, pastor, humilde yo. No, es que los golpes de la vida. Vea, yo llegué a tener un gran cargo y yo mandaba para acá y mandaba para allá y yo ponía a todo el mundo a trabajar y la gente escuchaba mi voz y le daba miedo, temblaba. Pero los golpes de la vida, pastor, ¿cómo le parece que me llegó un cáncer de intestino, pastor? Inventémonos aquí cualquier cosa. Eso rebaja a cualquiera. No esperes que la vida te rebaje ni te humille. Hazlo voluntariamente, porque cuando lo hacemos voluntariamente, estamos dando muestras que sí hemos entendido el llamado a tener una vida digna de este llamamiento. Dignos del llamamiento. La segunda característica de una persona apta es que es amable. Volvemos al texto bíblico. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables. Amables. La amabilidad en términos generales es gentileza. Una cosa es ser humilde y tosco y otra cosa es ser humilde y gentil. Hay gente humilde, ya vimos esa cualidad, pero no sabe relacionarse con otros. De alguna manera pueden parecer maleducados. El amable es aquella persona que, aunque no haya pasado todos esos años estudiando, como la doctora Estefanía, es capaz de desarrollarse socialmente. Algunos, con la humildad, aceptan la disciplina, pero si son amables, muchas veces ganan más mostrando su humildad con la amabilidad que mostrando su humildad con ser demasiado serios, rígidos e incluso maleducados. Quiero decirles unas cosas que yo he hallado de una persona amable. Una persona amable mira a los ojos. Oiga, señor, ¿usted puede decirme hacia dónde queda la estación Floresta? Hacia allá. Dio la respuesta correcta, pero no mostró amabilidad. Una persona amable responde con cordialidad. Haga ejercicios tan sencillos como este. ¿Cómo responde usted el teléfono? Usted responde así, ¡aló! Estos días le dije a mi papá, ¿puedo contar? Le entró una llamada y yo estaba con él y él respondió, ¡aló! Yo le dije, pa,
¿Qué tal que la gente crea que usted está rugiendo, pa? A los días, por maldad, yo lo llamé y me contestó, ¡aló! Yo, me choca, me pone el corazón a 1000, me molesta, por 2 razones. Porque yo sé que él sabe que yo lo estoy llamando, ya sale el nombre. ¿Para qué me contesta así? Hagamos este ejercicio, cuando contestes el teléfono, ¡aló, buenas tardes! ¡Qué educación! Ustedes son testigos cuando ustedes me llaman, ustedes me han llamado por teléfono. ¿Qué les digo siempre? ¡Ah, qué alegría escucharte! Y usted ni siquiera me ha hablado. No esperé que me dijera hola. ¡Qué felicidad ver tu nombre en mi pantalla! ¿En qué puedo servirte? Ustedes son testigos de eso. Amabilidad. ¿Cómo? ¿Quién dijo algo? El que es amable guía a los demás sin afán. Nada más detestable que tener un profesor que tenga afán. Me quiere embutir todo. Yo necesito que usted me guíe sin afán. Porque cuando usted me tiene paciencia, me está mostrando amabilidad. Cuando vayas a hacer un favor, hazlo sin afán. Hazlo con gusto. La persona amable hace favores con gusto, no por obligación. ¿Usted cree que yo soy muy desocupado, pues, o qué? ¿Usted cree que yo no tengo nada que hacer? A ver, preste, yo le hago ese favor. Eso no es amabilidad. El amable, si puede ayudar, lo hace. Pero si no puede ayudar, sugiere soluciones. ¿No le parece a usted terrible pedirle un favor a alguien que usted sabe que se lo puede hacer o por lo menos guiar y que la respuesta sea, hombre, yo no sé? Y uno se queda ahí como esperando que diga algo más. Qué rico cuando nos encontramos con personas que le dicen a uno, ve, no te puedo ayudar, pero déjame pensar cómo podríamos hacer. Ve, voy a buscar, no me comprometo. Eso sí, no se comprometa. Diga claramente, no me comprometo, pero voy a intentarlo. Eso es amabilidad. Una persona amable es constante en su actuar, y voy a unir esta con la siguiente, y no hace acepción de personas. ¿Y sabe por qué estoy diciendo esto? Porque hay muchos que son amables en la calle, pero no son amables en casa. Las esposas y los esposos se quejan mucho de esto. No, es que él es muy querido en la calle. Vea, pastor, usted lo llama y corre. Pero aquí en la casa le piden un favor y no lo hace o lo hace de mal genio. Sea constante en su actuar. Que su esposa dé testimonio de lo que usted hace. Esposa, sea amable. Sea constante en eso. Si usted por amor quiere lavarle la ropita a su esposo, porque usted siente que es una obligación sagrada, que Dios ve con honra, deje eso de estar un día así y el día que le dio mal genio, pues lava su ropa. Sea constante. Una persona amable no hace acepción de personas. Una persona amable es respetuoso. Por favor, no vamos a confundir amabilidad con coquetería. El que es amable no necesita ser coqueto. Uno puede ser amable con respeto. El que es amable no es acomplejado. El que es amable es detallista. El que es amable no usa melosería hipócrita. Hay gente que usa una verborrea asquerosa, tratando de mostrar amabilidad. ¡Qué pereza esa gente! El que es amable no necesita fingir nada. ¿Sabe qué pasa cuando uno se encuentra con gente que es melosa, excesiva? Uno dice, necesita un favor. No me está buscando porque yo sea de su agrado, sino porque me necesita. Una persona amable satisface a los demás. La Biblia nos cuenta una historia en 2 de Crónicas, capítulo 10, versículo 7, que no contaremos esta noche, sino que solo leeremos un versículo para mostrar cuántos frutos trae la amabilidad. La Biblia dice que cuando Salomón murió, su hijo Roboam empezó a gobernar, y un hombre, Jeroboam, armó un sindicato,
Y fueron y le dijeron a Roboam: mire, su padre nos puso cargas muy pesadas, por favor, rebájenos esas cargas. Y la Biblia dice que el rey fue y consultó a los ancianos del pueblo, y los ancianos del pueblo le dieron este consejo: si su majestad trata con bondad a este pueblo y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Cuando tú eres amable, te ganas el favor de la gente eternamente. La tercera virtud de una persona apta es que es paciente. En Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, volvemos al texto, dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables. ¿Qué más? Pacientes. La paciencia, y atención a esto, es básicamente aguantar o soportar la injusticia. Eso es paciencia. Paciencia no tiene que ver con aguantar algo que a uno no le guste. Eso no es paciencia. Ahorita veremos que eso es más tolerancia. Paciencia es soportar con buen ánimo cuando estamos siendo perseguidos por la justicia. La Biblia nos narra varias historias de gente de Dios que nos enseña acerca de la paciencia, pero quiero contarles rápidamente una historia particular en la que la paciencia por soportar la injusticia tenía como fin ser purificados, porque muchas veces el mal está en nosotros y no nos hemos dado cuenta que hay cosas que necesitamos cambiar. ¿Qué pasa cuando la gente te persigue por ser cristiano? ¿Qué haces cuando la gente se burla de ti porque cargas tu Biblia? ¿Qué haces cuando tú decides no ir a una fiesta en tu empresa porque sabes que habrá licor, borracheras, inclusive hasta orgías? ¿Sabes qué hace la gente? Se burla de ti, se burla de tu evangelio o se burla de lo que vives en la fe. ¿Qué haces cuando tu familia se burla de ti? ¿Ocultas tu fe o decides aceptar con paciencia esa forma como ellos quieren avergonzarte? La historia que les voy a compartir está en 2 de Samuel capítulo 16 versículo 5. La Biblia nos cuenta que el rey David está siendo perseguido por su propio hijo que se llama Absalón. Y el rey decide: no quiero que haya muertes en el reino, más bien me voy con mi familia, me voy con unos soldados que me van a acompañar y le dejo libre el trono. Y dice: cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simí le decía al rey: ¡largo de aquí, asesino, canalla! El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Por eso Abisai, hijo de Sarbia, o sea, primo del rey David, le dijo al rey: ¡Ey, rey! ¿Cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey le respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijo de Sarbia. Mire qué paciencia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. David y sus hombres reanudaron el viaje. Simí, por su parte, los seguía por la ladera del monte maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. El rey y quienes lo acompañaban, miren cómo llegaron. Llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. Hermanos, les voy a decir una cosa con mucho respeto. Estoy seguro que hay gente que lo tiene a usted mamado, cansado, harto. Por amor a este evangelio, sea paciente.
En las manos del rey David estaba que Abisai le cortara la cabeza a ese hombre, y lo hubiera hecho, Pero la paciencia nos lleva a soportar la injusticia como una manera en la que entendemos que finalmente Dios está purificando nuestro corazón. En cuarto lugar, una persona apta es tolerante, y usted me va a aceptar que en 15 días terminemos este tema porque se me acabó el tiempo. ¿Me toleran hasta dentro de 15 días? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús el Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ver tu verdad y a vivir de una manera digna delante de ti. Estás buscando personas aptas, y yo no me esperaba que me fueras a buscar a mí. Pero quiero pedirte, Señor, ya que me llamaste a mí a ser tu pueblo y a toda esta congregación de hermanos a que sean tu familia, ayúdanos a ser humildes, amables y pacientes. Humildes significará que reconoceremos nuestra debilidad, nuestras flaquezas. Amables significa que le pondremos gentileza a nuestro trato a los demás. Y paciente significa que seremos capaces de aguantar y de soportar en medio del sufrimiento y la persecución. David hubiera podido responderle a Simí con palabras de insulto, inclusive ordenándole al jefe de sus soldados que matara a ese hombre. Pero tu palabra quería mostrarnos que en medio de la persecución debemos ser pacientes, aunque se cometan injusticias contra nosotros. Gracias por llamarnos. Te pedimos que nos ayudes a vivir dignamente. Hemos orado a ti, Padre Celestial, en el preciosísimo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén, amén